perdón, a pensar, y si perdemos, y si no sé qué, y entonces son pensamientos negativos que fortalecen ese estrés en vez de al revés. Entonces, ¿cómo romper con ese ciclo? Y bueno, también falta asertividad en las ejecuciones. Fíjense, diríamos, ¿influye la experiencia en la cancha? Pues ustedes dirían que sí, ¿no? Todos dirían, pues sí, los jugadores con más experiencia pues tienen un mejor desempeño, pero hay veces que puede afectar de una manera negativa. Las experiencias, efectivamente, la cantidad de veces que un individuo ha ganado o perdido queda registrado en el cerebro, como lo estamos viendo acá, ¿no? Todas esas experiencias. Los recuerdos pueden ser asociados a sentimientos negativos y entonces eso afecta futuros desempeños. Lo que pretendemos es cómo borrar esas partes negativas, que haga de cuenta que el estrés o la emoción impactante fuerte del momento sirve para fijar como un pensamiento negativo y necesitamos aprender a romper eso, porque eso es lo que entra en acción en el momento en que se repite una experiencia parecida. O sea, si ya entran, por eso les decía, con un equipo con el que han perdido varias veces, ya entran con esa predisposición, vamos a ponerlo así. Su cerebro ya lo tiene registrado como una amenaza. Y entonces es en donde hay técnicas que sirven para poder romper con esa historia de eventos negativos y de pensamientos negativos para que cada vez que entren a la cancha hagan de cuenta que es una nueva oportunidad y puedan hacer su máximo desempeño. Entonces, sí, ahorita les voy a platicar sobre eso porque es como el planteamiento de lo que ocurre, pero les voy a dar como cuáles son esas técnicas nuevas. Los futbolistas con mayor cúmulo de éxitos aseguran futuros éxitos. A medida que va pasando el tiempo y acumulan los éxitos, es más fácil que puedan manejar mejor el estrés, eso es lo que ocurre, y van ellos adquiriendo sus propias habilidades, ¿no? Entonces, se puede como sistematizar esas técnicas para que puedan aplicarlas todos. Entonces, pero vamos a comprender un poquito qué es lo que pasa, les decía yo, a nivel fisiológico con estas emociones. Aquí tenemos un individuo que se encuentra ante un estímulo que es amenazante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos de dos ante una situación como esta. O atacamos o nos echamos a correr, o huimos. Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque este individuo ante una situación de peligro se echa a andar su cerebro emocional primitivo, ¿no? El que tiene que ver con la supervivencia. Entonces, lo único que estamos hechos en ese momento es para de verdad sobrevivir. Entonces, no nos ponemos a pensar si vale la pena hacerlo o no, cómo voy a correr despacito, no. O sea, corres o atacas, punto. Ese es nuestro cerebro emocional, que vamos a ver cómo funciona. Fíjense bien, aquí tenemos este mismo individuo. Lo voy a hacer de manera muy sencilla. Aquí vamos a dividir nuestro cerebro como en la parte racional, que es la corteza. Aquí nada más estamos señalando la corteza visual. Y la parte más primitiva, digamos, de la parte de las emociones, en donde básicamente se encuentra el miedo. El miedo ahí hace que estemos en alerta. Este es el centinela de lo que nuestros órganos de los sentidos perciben para ubicar si es algo que tiene que ver con el peligro y ponernos luego en alerta. O sea, en realidad está en alerta para ubicar. Entonces, fíjense cómo es el recorrido. Este individuo ve algo, pasa al tálamo visual, luego a la corteza y de ahí a la amígdala. Pero ¿qué pasa cuando este centinela descubre que vemos un estímulo que nos amenaza? Pues ocurre este recorrido, fíjense, lo ve, llega al tálamo visual y entonces el centinela, que es la amígdala, dice, esto es asunto mío, ya no pasa a la parte racional. Y entonces dice, véngase para acá, porque inmediatamente va a hacer una descarga de sustancias para preparar a este individuo a través de elevar las palpitaciones, agitar la respiración, a irrigar mayor cantidad de sangre, para preparar a este individuo para correr o atacar, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo está echado a andar nuestro cerebro emocional, que no nos pide permiso, solamente está ahí. Este cerebro emocional es el encargado de, si está muy irritado la amígdala,
de generar un estrés que de repente ya no podemos manejar porque ya estamos desconectados de la parte racional, ya no hay una, aunque tú te digas en un momento de estrés, cálmate, a todos nos ha pasado, cálmate, no pasa nada, pues ¿cuál no pasa nada? No te puedes calmar. Cuando alguien ha recibido una situación que ha generado un evento traumático, se echa a andar esta parte del cerebro. Por eso es que los individuos, al repetirse la situación, el cerebro emocional dice, esto ya nos pasó, estamos en peligro, y se viene toda la descarga. Y entonces eso es lo que tenemos que enseñarles, cómo inhibir esos impulsos de la amígdala. Por eso les decía, las técnicas que les voy a decir están comprobadas científicamente y tienen que ver con que podamos controlar esto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos como un ejemplo, ¿no? de que, bueno, pues están por ahí las habilidades físicas, pero este individuo está padeciendo situaciones emocionales, ¿no? Dentro de la cancha. Su cerebro está echado a andar y aquí pues tienen que estar en juego también las emociones, pues es lógico, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es enseñarles a mantener en equilibrio, ¿no? No es que no tengan estrés, sino que sea un estrés que sea manejable. Eso es lo que tenemos que poder lograr. Entonces, si nosotros les ayudamos a manejar adecuadamente su estrés, o sea, reducir el nivel de estrés y de ansiedad, ¿qué ocurre? Pues que entonces baja la actividad cerebral, llegamos a la zona de estado de alerta relajado, o sea, sí están en alerta, pero no les está afectando el estrés de más, digamos. Y ahí se alcanza el nivel óptimo de concentración. Entonces, los países de primer mundo, en Estados Unidos, utilizan mucho técnicas que les permitan estar en esta zona, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a entrar como en esa parte. Entonces, aquí están, vamos a ver las técnicas. Por un lado, fíjense bien, es cómo mantener nuestra respiración. Si con el estrés se altera la respiración, y ahorita les digo, tan simple, empezamos a respirar de manera superficial, podemos alterar todo nuestro organismo y hacer una crisis de ansiedad incluso. Entonces, necesitamos enseñarles a tener, por un lado, a hacer una respiración diafragmática, pero también una respiración meditativa, que ustedes pueden decir, ay, sí, a ver, ya nos vamos a poner así como en OM, no, ahorita les voy a explicar a qué se nos referimos con esta parte. Pero por otro lado, también existe lo que es el plan de reforzamiento de desempeño máximo con estimulación bilateral, que esta es una de las técnicas que se están utilizando tanto en situaciones de desastre como en deportes de alto rendimiento, porque esto lo que ocurre es que podemos mantener en equilibrio la corteza cerebral y la amígdala. Eso es lo que pasa. ¿Qué es esto de la estimulación bilateral? Se utilizan, por un lado, ejercicios de respiración, al mismo tiempo la imaginación activa, cuestiones, o sea, se van a imaginar cosas, y por otro lado, la estimulación bilateral que puede ser a nivel auditivo, a nivel visual o físico incluso, ¿no? de tacto. Cuando esta técnica tiene que estar integradas estas tres partes que les estoy diciendo, y esto ayuda, se hacen planes con los deportistas para ver de qué manera están manejando su estrés, de ahí hacia dónde partimos, ¿no? Si el estrés está, como vamos a poner como una línea, si está manejando inadecuadamente el estrés, pues hay un plan para manejar adecuadamente el estrés. Luego de aquí nos vamos al alto rendimiento, que es